Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y es un gusto estar aquí en La Espuma de los Días. Quédese con nosotros, ya saben, nos encuentra en todas las plataformas y a mí como Neira Moncayo en las redes sociales. ¿Qué tenemos, Rebeca Ramos? Tres datos sobre la escritura. La escritura más antigua se desarrolló en Mesopotamia, hace más de 5,000 años. Esa escritura se realizaba en tablillas de arcilla y de acuerdo con algunos estudios han demostrado que escribir a mano mejora la memoria y la retención de la información. Esto se debe a que al escribir con la mano se activan diferentes áreas del cerebro que no se activan cuando escribimos sobre un teclado. Y otro dato es que la escritura en mayúsculas es más difícil de leer que la escritura en minúsculas. Esto se debe a que las letras en mayúsculas tienen todas la misma altura y la forma, lo que hace que sea un poco más difícil la lectura. Muchas gracias, Rebe. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y me da mucho gusto recibir a Gabriela Barrios, psicoterapeuta gestal. ¿Cómo estás? Hola, Ney. Encantada de estar aquí como la vez anterior. Como la vez anterior. Y es que hoy vamos a hablar de escritura terapéutica. Así es. Dinos, por favor, ¿qué es eso? Mira, la escritura terapéutica es un método que podemos utilizar los psicoterapeutas en un proceso formal de escritura, pero también puede ser utilizada por cada persona individualmente sin necesidad de tener un proceso terapéutico. La idea de esto es que es un método donde podemos vaciar todo lo que pensamos, todo lo que sentimos en un papel, porque a veces no nos es tan fácil comunicarnos verbalmente y preferimos hacerlo a través de la escritura. Entonces la idea es que sea un vaciado, un desahogo, un lugar seguro, ¿no? Y eso lo beneficioso es que termina siendo terapéutico porque, bueno, justamente te desahogas, te alivianas y la idea también es que si lo haces constantemente, que la idea es que lo hagas con disciplina y con constancia, vas a irte autoconociendo, vas a aumentar también tu creatividad, y definitivamente vas a poder conectarte mejor contigo misma y entonces se produce esta gran palabra como es el autoconocimiento, ¿no? Entonces, pero si decimos, es que yo no sé escribir. Me encanta. Bueno, te cuento, la escritura terapéutica no es un curso de redacción y ortografía. Ahí tenemos que olvidarnos de lo que nos decían en primaria, que no sabes escribir, que tienes errores ortográficos, que esta redacción no se entiende, porque es un proceso personal y escribo terapéuticamente para mí. No escribo terapéuticamente para enseñárselo a mi pareja, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, no, lo hago para mí. Entonces, justamente, vamos a decir, como uno de estos requisitos para practicar esta escritura terapéutica es que nos olvidemos de estar borrando, editando, tachando, porque lo ideal es que fluya, que salga lo que sea que tenga que salir. Entonces, la forma no es lo importante. ¿Cómo es este proceso? ¿Es un método? ¿Cómo Sí, mira, nació la escritura terapéutica gracias a un discípulo de Carl Jung en los años 60, ¿no? Él lo que proponía como instrumento principal era un diario, ¿no? Ese famoso, creo que quien no ha escrito un diario, ¿no? Entonces, esto de vaciar en este diario cómo estuvo tu día, cómo te sientes, a quién viste, de qué te acordaste, hacerlo de esa manera, ¿no? La idea, y yo lo practico de esta forma, es tengo una libreta que le llamo mi libreta de escritura y yo ahí vacío desde cómo me fue en el día, los proyectos que tengo pendiente, hasta la lista del súper incluso. Pero la idea es que sea algo versátil, ¿no? Y que ahí yo pueda volcar absolutamente todo lo que estoy sintiendo en el momento, todo lo que estoy pensando. Entonces, como método, vamos a hablar un poco de, se sugiere que antes de sentarte hagas respiraciones profundas, de unas 3 a 5 respiraciones profundas, de esas que hacemos con el abdomen, no con el pecho. ¿Para qué? Para que se nos oxigene el cerebro
¿Y qué ventajas tengo cuando se me oxigena el cerebro? Bueno, que mis ideas van a fluir mejor, que voy a estar más tranquila, que voy a tener todo como, me voy a sentir más concentrada, entonces probablemente va a fluir mejor ese encuentro que voy a tener con el papel, ¿no? Entonces, eso por una parte. Luego, tener un lugar donde escribir. Cuando digo lugar, no es no sé, en la sala de tu casa, que bueno, igual puedes disponer de un lugar específico, pero me refiero a un cuaderno, ¿no? No algo que esté suelto, no es en la servilleta y después en la libreta y después en el post-it y después ya no sé a dónde están todas las cosas, sino justo tener un cuaderno donde puedas hacer todo eso. La constancia es importantísima. Ajá. La sugerencia es que se empiece como por 21 días, porque la neurociencia nos habla de, para hacer algo, un hábito, pues lo tenemos que practicar 21 días. Entonces, sí, mi recomendación es que lo practiquen 21 días a la misma hora, o de preferencia cerca de la misma hora, bien en la mañana cuando empieza tu día, o bien cuando estás terminando el mismo, ¿no? Porque también de ahí vas a tener seguramente muchos insights. Entonces, la constancia es importante. Es importante que no releas ahí mismo luego que escribo, entonces releo lo que, no, déjalo que repose, okay. Y en el día 22, ahí te pones a leer qué fue lo que escribiste, para ver cómo te sientes, para ver si eso que escribiste sigue vigente, para ver si hay un cambio de opinión, para ver si algo de lo que escribiste, a lo mejor había una preocupación que tenías, a ver si la resolviste, porque la parte terapéutica de la escritura es justamente que podemos encontrar respuestas. O sea, en principio nos da calma porque podemos vaciar esto que estamos sintiendo, pero eventualmente vamos a ir encontrando respuestas a esas interrogantes y a esas a lo mejor preocupaciones que podemos tener del día a día. Sí, porque por ejemplo yo puedo escribir, no, es que mi trabajo, no sé cuándo, y ese día estuvo tremendo, pero ya el día 22... digo, ay, pero no pasó nada. Exactamente. ¿Cómo le hacemos para que nos caiga el 20? Como de modificar esto y no seguir con el mismo patrón? O qué hacer para que sirva. Claro, mira, eso que dices es muy importante. Y también tiene que ver con esta parte. Por eso no les digo, escribí hoy y ahí mismo leo qué fue lo que escribí, sino que tengo que dar un chance para que eso que escribí se vaya sentando. Y como les acabo de decir, al día 22 estoy leyendo y estoy releyendo. Y entonces esta parte de conciencia, porque eso también es una parte de los beneficios de la escritura terapéutica, que nos ayuda a aumentar nuestra capacidad de conciencia, nos podemos dar cuenta de, híjole, aquí hay como un patrón, ¿no? Como que en estos 21 días, 15 los pasé enojada por algo de mi trabajo. Ahí tendría que ver qué tengo que hacer con eso, ¿no? Porque no es o lo usual. Que es repetitivo, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, por eso también la importancia, porque ahí vas descubriendo patrones, y por eso es que hablo también del autoconocimiento, porque a través de eso que escribí, a través de eso que expresé, mi llamada es hacia mí, porque esto además es un proceso totalmente interior de qué está pasando, ¿no? Y está padrísimo hacerlo con un terapeuta, si tenemos un espacio acompañado, pero si no, ¿cómo nos damos cuenta? O sea, ¿tenemos la capacidad de darnos cuenta de lo que está pasando? Sí, vamos a tener la capacidad de darnos cuenta, porque esto es un proceso interior, ¿no? Hay una autora que se llama Julia Cameron, que ella es experta en el tema de escritura en general, y me gusta mucho. Tiene unas frases maravillosas. Me voy a permitir leer algo que dice ella de la escritura, y es que la escritura es una forma poderosa de oración y meditación que nos conecta con nuestras propias intuiciones y con un nivel superior y más profundo de orientación interna. Entonces, de esto que ella dice que es la escritura, yo rescato la palabra oración, la palabra meditación, la palabra intuiciones y la palabra orientación. ¿Por qué? Porque hablando terapéuticamente, todos los que hemos estado en un proceso terapéutico, y quienes no han estado, aprovecho de invitarlos, ¿verdad? Sabemos que estas palabras están inmersas en la terapia. ¿Por qué? Porque sí, porque la terapia nos invita a orar, lo que sea que tú entiendas por orar, a meditar, a creer en tu intuición y a desarrollarla, y definitivamente a obtener esta orientación. Si no la tengo de la parte externa, porque no estoy en un proceso terapéutico,
tengo justamente que creer en esta capacidad mía de creerme lo que yo sé en el fondo, que eso es la intuición, ajá, y a través de eso me doy cuenta de las cosas que me tengo que dar cuenta. Por eso también la importancia de la constancia en el tiempo. Si haces escritura creativa, terapéutica 3 días, probablemente tu capacidad de conciencia ahí no va a estar al máximo, pero si lo haces como una práctica constante, justamente va a ser un proceso que va a favorecer la escritura terapéutica. ¿Qué otras recomendaciones nos das? Mira, bueno, como les dije, olvidarse de si está bien escrito, si lleva acento, si es con S o con C, eso no es, porque en dado caso que salga de ahí una obra maestra y tú digas, wow, esto lo tengo que publicar, hay para eso correctores de están estilo. los correctores de estilo, ¿verdad? Y ellos se encargarán de pulirlo, pero ahí ya tienes una historia, ¿no? Entonces, olvidarte un poco del deber ser y de que tiene que ser correcto. Guardarlo para ti, que sea un proceso personal, que no sea algo que vas a compartir con alguien, porque al fin y al cabo es tu mundo interno, son tus pensamientos, es lo que sientes, y en eso no hay algo correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, si se lo enseñamos a alguien, podemos correr con el riesgo de que nos digan, ay, no sé, algo que a lo mejor nos termine traumando y decimos no escribo más, ¿no? Entonces no necesitamos a nadie externo interfiriendo en este proceso que es profundamente personal. La idea, por ejemplo, es que al menos escribas una cuartilla, es decir, una página diaria. El límite, la verdad, lo pone cada quien. ¿Cuándo saber cuándo parar? Tu cuerpo te lo va a decir, tu sabiduría interna te lo va a decir. Cuando tú sientas que ya volcaste sobre la página todo eso que tenías en la mente y todo eso que querías decir, ahí paras. O también hay una técnica que me parece muy buena, que es poner un temporizador en tu celular. Le pones de 5 a 15 minutos, dependiendo de con lo que cuentes en el día. Pones tu temporizador y en esos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos que lo marca, te lanzas a escribir. Y cuando suene la alarma, ya dejaste de escribir hasta el día siguiente, ¿no? El horario. De preferencia o cuando empieza tu día, porque ahí acabas como de levantarte y va a fluir bastante cómodamente eso que a lo mejor estás pensando, porque a lo mejor también puedes escribir sobre un sueño que tuviste, o sobre un pendiente que tienes en el día, o sobre algo que no pude dormir bien porque estuve pensando en tal cosa, y entonces es un muy buen momento para escribir. O también al final del día, precisamente también porque vamos a tener cosas de las que escribir, que nos pasó, a quien vimos, que leí, algo que me haya interesado. Entonces, de preferencia, o al comienzo o al final del día. Sí. A menos de que digas, bueno, tengo un momento siempre de paz a esta También, hora, ¿no? también. Antes de recoger a los Ajá. niños, llego 10 minutos antes y allí en el carro me pongo, ¿también puede ser? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cualquier terapeuta puede hacer este trabajo? Mira, en teoría se podría. Hay algo que tenemos que diferenciar un poco, porque en terapia hay algo que se llama terapia narrativa, que no es exactamente la escritura terapéutica, porque la escritura terapéutica no es una terapia en sí, sino es una herramienta terapéutica. Mientras que la terapia narrativa sí es una forma de terapia abocada exclusivamente a la parte narrativa, pero ahí sí o sí necesitas la ayuda de un terapeuta certificado, especializado, que conozca del tema, porque las aproximaciones que se hacen tienen que ver justamente, por ejemplo, con la historia del paciente, ¿no? Claro. Sabes muy bien que las palabras tienen poder, entonces es como nos contamos ciertas historias, ¿no? Y entonces la idea es que el paciente se pueda distanciar de esa historia que estoy contando, a través de ciertos métodos y ciertas técnicas que va a aplicar el terapeuta, y poder llegar a alguna solución de un problema que en principio veíamos como algo, no puedo con esto, ¿no? Y mire, se me hace muy, muy interesante esto que nos dice Gaby, porque además, si somos de los que no tenemos amigos, ahí podemos estar. Si somos de los que no podemos estar con nosotros mismos, y siempre estamos con el montonal de amigos, puede ser unos minutitos con nosotros mismos. Correcto. Y no nos cuesta mucho, y podemos hacer pues grandes cosas. Gaby, te agradezco muchísimo
mucho que hayas Gracias estado a con ti. nosotros. Vamos a practicar. Claro que Y sí. por supuesto que te queremos tener más adelante. Por ¿Sí? favor, siempre sabes que es un gusto estar aquí Y contigo. aquí estaremos. Y ya sabe usted, le doy muchas gracias por estar con nosotros. Síganos y yo me despido. De la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos.